¿Me escucha ahora? ¿Aló? ¿Me escuchan? Que alguien me hable, por favor, y me diga si me escucha. ¿Te escucha? Perfecto, Yo escucho bien. perfecto. Ya, ok. Ok, ok, ok. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿se escucha? Ya, ok. Disculpa a todos. Bueno, le asigné otra sala de otro curso que ya terminamos para salir de la emergencia. Y previamente estuve hasta las 10:30 en otro curso. Así que específicamente esta suite, la de usted, digamos, ahí tengo que ver con el técnico que ingresó en delante, que resultó mal, porque es la que no me escuchaban ustedes. Ahora estoy en otra suite y sí operé. Así que bueno, con esto vamos a sacar lo que queda. Obviamente ya llevamos al menos media hora, así que la podemos recuperar igual. No tengo complicaciones con eso, siempre y cuando a usted no le moleste por el horario. Esta sesión es de día 12, la podemos hacer hasta las 2:30, así que a ustedes no les complica, ¿ok? Sí, Ya, entonces, a ver, en honor al tiempo, porque al final, bueno, es bastante poco lo que quedó para esta sesión de Excel, son 4 horas, y además hay que informar que en realidad van a, lo que vamos a interactuar entre usted y yo van a ser 3 horas solamente porque está solicitada una evaluación y para la evaluación al menos 1 hora les voy a dar. Entonces es bastante rápido lo que tenemos que ver entre hoy día y mañana. Yo no sé si quieres la evaluación mañana mismo o la hacemos pasado mañana, eso no lo sé, a pesar de que está pedido hoy día y mañana solamente. Entonces, y la evaluación está solicitada, digamos, por documento. Entonces quiero saber su impresión ahora. estimado, lo que pasa es que son 6 horas en total, son 4 horas sincrónicas y 2 asincrónicas. O al revés, son 4 horas que tenemos que estar en vivo, como interactuando, y 2 horas que están fuera, entonces en esas 2 horas podríamos hacer lo que es la prueba. Ah, ok, ok, ok. Mm. Ya, entonces, ¿y cuándo la podríamos fijar esa prueba? ¿De qué tipo va a ser la prueba? Va a ser de aplicación de lo que veamos ahora en estas 4 horas, digamos, que en el fondo es pensar con Excel. Pero podríamos entregarla así como hasta el viernes, si es que, o hasta el lunes, ¿no ¿Sí? habría dificultad? No, no, No sí. sé qué le parece el resto. Estoy de acuerdo, no hay problema. Ya, ok. ¿El lunes puede ser hasta las 12, hasta las 00? Claro, o sea, lo que sí vamos a hacer, si ustedes quieren tener plazo hasta el lunes, como son solamente 2 horas, a ver esta cosa cómo funciona en la plataforma en Moodle. Eh, Pueden tener tiempo hasta el lunes para estudiar si quieren o para imbuirse más en el tema. Pero para que tengamos un orden, ¿cierto? El día lunes nosotros podemos habilitar la prueba en el horario de trabajo de ustedes, de 9 a 5, por ejemplo, o hasta las 12 de la noche, según si ustedes quieren. Y esto tiene, como son 2 horas, tiene una opción o sea, con una opción con un solo intento, y a partir de que ingresan se le van a asignar 2 horas. O sea, si yo ingreso a las 10 de la mañana, tengo hasta las 12 y ahí se me va a cerrar. Es un poco Ah, perfecto. ¿se entiende? O sea, un intento, 2 horas. Yo ingreso esas 2 horas, yo las tomo en el momento del día que yo disponga. Entonces podemos hacer eso, programarlo para el día lunes. Por lo menos para mí me parece bien, no sé el resto, para no monopolizar la cosa.
Yo no escuché nada, José Miguel, porque bueno, estábamos entrando al link nuevo, pero me sumo a lo que digan, no, no hay problema, por mi parte. Nos estamos explicando de que la evaluación va a ser el día lunes, ¿cierto? Y en el horario que ustedes dispongan van a poder ingresar a realizar la evaluación, que esta va a ser de un intento y con 2 horas de duración. O sea, si tú ingresas a las 3 de la tarde, va a tener como máximo hasta las 5, porque a partir del momento que ingresa, la plataforma que automáticamente va a cerrar a las 5. Entonces, es un poco, digamos, lo que estamos planificando. Que en todo caso tampoco Perfecto. es mucho lo que alcanzamos a ver, digamos. Ya, entonces, entendiendo que hay consenso, para hacer esto más operativo, necesito saber ahora también que de alguna manera eh, me comenten cada uno de ustedes cómo se maneja en Excel, hasta qué nivel, y digamos, o qué hacen si es que lo manejan Excel de manera rutinaria en su trabajo. Hola, por lo menos de mi parte no uso mucho Excel y lo uso muy básico, la verdad. No sé ni hacer fórmulas, así que la idea era aprender en este curso, a usarlo un poco más, por lo menos. ¿Alguien más? Hola, yo soy Valeria y yo de Excel no sé casi nada, sin salvo como, sé, de repente ocuparlo para hacer algún cuadro, así como, pero no nada de fórmulas ni nada. Ya. ¿Alguien más, por favor? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, yo igual, como decía Valeria, bien básico, más que nada ingresar números, datos, pero más que eso, aplicar fórmulas tampoco. Yo en mi caso, sí trabajo un poco más con Excel, pero tampoco soy experto. Así que es por eso la razón de inscribirme en un curso, aprender a usar más las herramientas de Excel y empezar con las otras capacitaciones de Excel más avanzadas en algún momento de la vida. Pero sí, yo siento que todos sabemos súper poco de Excel. Pero ¿usted qué hace en Excel? Hoy día, bueno, antes trabajaba más con, bueno, en el Drive, eh, planilla dinámica, lo básico, ¿no? Más de eso no. Y fórmulas bien poco, la verdad, porque las fórmulas, siempre solicito ayuda para las fórmulas, las más complejas. Ok. Bueno, entiendo que entonces todo el consenso es que manejan, si el Excel lo maneja un poco y ese poco a nivel básico. ¿Ya? Bueno, le subo información también a la plataforma Moodle. em, eh, y voy a compartir pantalla para empezar a trabajar. Ahí está, en la plataforma Moodle está la base de datos que ustedes nos proporcionaron. Y también hay información, unos PDF que les van a servir incluso cuando terminemos el curso, porque es bastante extenso el PDF. No lo vamos a alcanzar a ver en estas 4 horas, digamos, que es un tiempo bastante corto. ¿Ok?
A ver. Ya. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí, Sí, sí se ve. Ya. Esta me hicieron llegar a ustedes, ¿cierto? Y esta base de datos está en el Moodle. La pueden descargar de ahí. Y bueno, lo primero que tenemos que ver acá es lo siguiente. Una forma de ver Excel de manera bastante sucinta, de manera bastante de comprimirlo, digamos, para tener una arquitectura en la mente, es que lo piensen como una casa. Y esta casa tiene habitaciones. Tengo la habitación archivo, tengo la habitación inicio, la habitación insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habitaciones. Véanlo así. Porque en el fondo, si sé que tengo 9 habitaciones, solamente voy a, de manera macro, voy a tener eso en mente. Eso ayuda bastante porque, evidentemente, la barra de herramientas que hay en cada una de esas habitaciones es amplia. Y de hecho se puede, digamos, extender mucho más. Por ejemplo, esto que dice acá, análisis de datos, yo lo tuve que agregar a la versión de Excel que yo manejo. Me parece que hay algunos que lo traen por defecto, las versiones más actuales. En ese sentido, tienen que conocer muy bien la versión de Excel que manejan, tienen que conocer muy bien el sistema operativo que utilizan, si es Windows, Mac, Linux u otro, y también tienen que conocer muy bien el teclado. ¿Ok? Entonces, con esa base, enfrentarse a Excel, saber la versión que tienen, y como digo, verlo en estas 9 habitaciones que hay, como un modelo, digo. Y sin más, digamos, dentro de esas habitaciones uno va a encontrar, digamos, funciones, herramientas y extensiones que Excel nos va a permitir. Eso como primero. Entonces, repito, tengo una habitación que archivo, otra que inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Eso es todo lo que tengo. Ya con esa lógica vamos a comenzar. Ahora, en este caso, cuando tengo una base de datos como esta, me imagino que ustedes que trabajan en educación pasan por esto, me imagino que también hay administrativos, hay gente de contabilidad, de finanzas, ¿cierto? Hay unos que ven remuneraciones, otros verán personal, horarios, etcétera. Entonces, primero tengo que eh, hacerme una idea de las variables que tengo en juego. En este caso, ¿cierto? Si yo destaco acá en negrita, a modo de tener una visión más didáctica. Profesor, disculpe Dígame. por interrumpir, pero este archivo, ¿dónde está? Porque lo único que tenemos, o por lo menos tengo yo, es un correo donde me dice que descargue un archivo en OTEC Proyección, Aula OTEC Pro, pero está en PDF y no se puede bajar. Es lo único que tengo yo por lo menos. ¿Usted este archivo no lo puede enviar? Así como para ir trabajando, porque si nosotros estamos solo mirando. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Primero, el archivo estaría en Moodle y se les compartió, digamos, la clave ayer o anteayer, si no me equivoco, para que puedan descargar esto, tanto el PDF como la base de datos. Y lo otro es que este grupo o este curso que viene ya con unidades anteriores como Balance Scorecard y con Power BI. No somos los mismos No, participantes. no, por no eso. es el mismo. Aún no termino.
digamos, no se creó, digamos, un WhatsApp. No tengo cómo enviarle ahora en este momento a un WhatsApp a ustedes, por ejemplo. Entonces, la única forma es que ingresen a la plataforma y lo puedan descargar. Así como ingresaron anteriormente al otro Zoom con esa clave, tienen claves también para ingresar al Moodle. Sí, pero no, tiene razón la señora Patricia, no se puede descargar el archivo, dice no fund 404, el error 404. Ya, Efectivamente, José Miguel, no se puede Me pasa, descargar. me pasa lo mismo que a los chiquillos, no lo puedo Yo descargar. yo tampoco lo puedo descargar. ya, ok, totalmente de acuerdo. El consenso está claro que hasta ahora no lo va a poder descargar. A mí, ¿qué me interesa en este momento? Primero, lo va a tener porque lo tenemos que reponer. Segundo, esta clase está siendo grabada. Entonces, a mí, ¿qué me interesa ahora? ¿Cierto? Por el traspié que tuvimos del comienzo, me interesa primero que ponga atención a lo que yo voy a hablar, que usted no lo operativice. De hecho, de alguna manera, prefiero que observe lo que hago, que pueda hacer consulta. Repito, esto va a quedar grabado. Entonces, cuando después ustedes quieran trabajar, van a tener el video y van a tener también la base de datos disponible, así como el PDF. ¿Ok? Lo vamos a ver, o sea, vamos a terminar a las 2:30 y en la tarde ya les vamos a avisar que está arriba. Vamos a ver qué pasó con el Excel que no se puede descargar, porque les dice, le da esa señal, y también con el PDF, y repito, van a tener el video para poder ensayar. Así que ahora en más, la idea es que pongan atención a lo que yo voy a hacer y que también me puedan preguntar, me puedan interrumpir todo lo que quieran. ¿Ya? Como primera opción, acá voy a ir a datos y voy a ocupar un filtro. En este caso, no lo voy a ocupar con fin de filtrar, como uno podría pensar, digamos, como para lo que fue creada esa herramienta, sino que como para que me permita conocer. Acá, por ejemplo, si voy a clave, me doy cuenta que, como su nombre lo dice, es un identificador en donde yo no puedo saber o identificar a la persona. ¿Por qué? Porque esta es una data que tiene que ver con evaluación docente. Y aquí hay puntaje, ¿cierto? Hay, digamos, algunos criterios y no puedo identificar a la persona, no la puedo individualizar. Por lo tanto, esto es una base de datos anonimizada. Entonces, en este sentido, tenemos la información que es relevante para el trabajo, pero no podemos identificar a la persona, no la podemos individualizar, ¿cierto? Pero sí podemos saber que tiene una clave. Así que esta persona, ¿cierto? Que es de género femenino, tiene esta clave. Sí, esto es como, para que se haga una idea, esto es como un root, es único. O sea, hay una sola persona en toda la data que tiene esta clave. Debería ser así. Si no, caso contrario, hay un error porque estaría duplicando información. En género, tengo dos posibilidades, hombre o mujer. En el año de egreso, el año de que egresó la persona, ¿cierto?, de la educación superior, la institución de la cual egresó. Tengo varias posibilidades. La región, el tipo de prueba, que acá son dos tipos de pruebas solamente. Acá tengo una primera nota asociado, digamos, a los criterios de la evaluación docente, en donde por lo demás esa base, a ver, cuando uno trabaja una base de datos, la idea es que ustedes conozcan también no solamente los datos, que son los que estamos viendo acá, sino que también los metadatos, entendiendo que el metadato es el dato del dato. O sea, si yo voy a la prueba inicia, perdón, este es prueba inicia, del 2015 resultado, ¿cierto? Y yo descargo, me imagino que esta información está en el Mineduc, yo descargo esta información. Y también el metadato, o sea, un documento que lo más probable es que sea un PDF, me va a hablar de todo este tipo de variables. Y ahí yo también voy a conocer aún más, ¿cierto?, para poder operar de manera eficiente y efectiva la base de datos. Acá tenemos otra nota asociada y al final acá es una resultante, ¿cierto? Aprobado, competente en desarrollo esencial, ¿cierto? Cada uno de estos conceptos hay que verlos cómo están definidos por el que creó el metadato
¿cierto? O sea, lo que nosotros podemos entender por apropiado no necesariamente será lo que se definió en la metadata. Acá, para escritura, también tenemos 3 posibilidades. Acá tenemos 2 posibilidades, asiste o no asiste. Nivel, básica, de párvulo especial y media. También tenemos asiste o no asiste. Y finalmente acá tenemos los mismos niveles. ¿Ok? Entonces, el filtro en cualquier base de datos, ¿cierto? En cualquier hoja de cálculo, en cualquier pestaña, ¿cierto? Me va a permitir ya conocer la información que tengo, con el solamente hecho de filtrar y de posicionarme. Voy a ver las posibilidades que tengo y qué tipo de variables son. Porque según el tipo de variable que yo tenga, ¿cierto? Yo voy a poder operar con tal o cual herramienta de Excel, o si necesito ocupar alguna fórmula función, también. Hasta esta parte introductoria. ¿Quién tiene alguna duda, pregunta o consulta? Yo creo que sería bueno, porque yo en alguna oportunidad trabajé como con 3 o 4 personas que me llenaron una planilla y la trabajábamos en el Drive, y los datos son súper importantes, que todos tienen que ir como corresponde, porque si empezamos con un root, esto es a modo general, el root tiene que ir o todo sin punto o solo con el guión verificador, porque eso es súper relevante al momento de trabajar en una planilla, y que todos tengamos claridad de eso, porque eso es lo principal al momento de trabajar con este tipo de base de datos. A ver, esta data es una data, entiendo que externa a ustedes, entiendo que la da porque terminamos nosotros también un curso hace poco acá en la región con el tema también de educación, y en datos abiertos del Mineduc yo bajé información muy parecida a esta. Entiendo que esta data del ministerio. Pero lo que acaba de decir acá la colega es importante. ¿En qué sentido? Ustedes, porque, a ver, los que están acá escuchando el curso, entiendo que trabajan en la, digamos, en la misma entidad, quizás en distintas unidades y con distintas funciones, ¿ok? Pero al final, me imagino que algunos serán compañeros de unidad, otros trabajarán quizás en distintas instalaciones en términos físicos, pero al final como operan en el mismo estamento, deben manejar información similar o que converge para el mismo propósito. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un concepto unificador que puede ser, por ejemplo, un alumno. Pensemos que estos sean alumnos, ¿cierto? Entonces, lo que acá de comentar la colega es muy relevante. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando en el sistema que ustedes gobiernen de educación, a nivel regional, digamos, y ustedes van a ingresar un alumno por primera vez, hagamos el ciclo de vida del dato, el ciclo de vida del dato. Cuando voy a ingresar por primera vez al alumno, supongamos que no está escolarizado y lo van a escolarizar en la enseñanza prebásica, ¿cierto? Entiendo que así, si hay alguien que sabe educación ahí, me corrige si equivoco en algo, pero creo que me sigan con la lógica del ciclo de vida del dato. Cuando voy a ingresar por primera vez, por ejemplo, a un menor de edad, ¿cierto? Y lo ingreso al sistema escolar, en ese momento en que yo lo ingreso, yo tengo que tener muy claro esto que dijo la colega. El que yo ingrese el root con todo el root, incluido el dígito verificador, ¿cierto? En una celda, me va a permitir hacer cuestiones que cuando yo lo ingreso en 3 celdas distintas, la primera para los primeros números antes del dígito verificador, una celda para el dígito verificador y otra celda para después del dígito verificador, voy a operar de manera distinta. No solamente porque en un caso esté haciendo economía, ocupo una sola celda, en el otro caso ocupo 3. Porque más allá de eso, puede que a lo mejor sea pertinente ocupar 3 y no una. Lo que importa acá es que los criterios sean unificados. O sea, no puede ser que a lo mejor la colega que comentó recién ingrese todo en un dígito, en una sola celda, el root completo, y otro de ustedes lo ingrese el mismo root en 3 celdas distintas. No porque alguna de esas opciones intrínsecamente sea mala, sino que al momento de hacer match entre la información, eso lo va a complicar más. Entonces, esos conceptos
que son decisiones no triviales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los nombres, donde no solamente tengo que pensar si el nombre completo lo voy a escribir en una sola celda o lo voy a escribir en distintas celdas, entendiendo la celda, ¿cierto?, como la unidad mínima operativa que tiene Excel. Entonces, esos criterios los tengo que unificar. Entonces, volviendo al ejemplo del el nombre lo vamos a escribir todo con mayúscula, las primeras letras con mayúscula, el resto con minúscula. Las cantidades, ¿cómo las vamos a escribir? Si son valores asociados a dinero, eso va con signo peso. Los miles van separados por puntos. La gente que trabaja en finanzas, administración o paga sueldo, ¿cierto? O proyectos. Todo eso es no menor. Y el consejo siempre es que en esa parte, antes de pasar a lo operativo, ¿cierto?, que en esa parte ustedes se definan. Y para eso, digamos, la idea es que se creen un estándar. El estándar, si lo quieren crear, lo pueden hacer, y a lo mejor pueden tomar estándares externos, porque si ustedes también son permeables a otras instituciones, por ejemplo, si reciben información permanente del Ministerio de Educación, bueno, entonces operen con el estándar que ya tiene el Ministerio de Educación. Así como el Ministerio ingresa al RUT o el nombre, ¿cierto?, de un alumno, de un profesor, de un sostenedor, de apoderados, no lo sé. Bueno, esa misma lógica yo la puedo tomar para no crearla de nuevo, porque además también la idea es conciliar base de datos, cosa que así no tenga casos duplicados, no me cueste encontrar información o no tenga incongruencia. Entonces, toda vez que en contenido y en forma yo tenga el microdato que voy a operar como en un consenso, sobre todo en un consenso, no se trata de si es mejor o peor, sino que la idea es que esto dialogue. Y yo me tengo que poner de acuerdo en eso dentro de mi núcleo, al menos, digamos, en lo que yo intervengo, en lo que yo domino. Mi unidad, mi oficina, mi departamento, no lo sé. Evidentemente esta cuestión debería ser estructural, ¿no? O sea, son palabras mayores, yo entiendo que es así en términos administrativos, pero en el ministerio, ¿cierto? Y las dependencias que dependen de él, valga la redundancia, deberían tener una única forma de ingresar. Es más, uno esperaría que el país en sí fuera uno solo, y a lo mejor, no sé, si ampliamos, digamos, el scope y vamos más allá de la parte educacional, bueno, a lo mejor el que por primera vez te inscribe, ¿cierto? Cuando naces y que es el registro civil, bueno, a lo mejor esa codificación tendrá que ser para los datos vinculantes a la persona. Si el registro civil te escribe de una manera el nombre, de una manera root, y te da un documento que te identifica, a lo mejor sería tan fácil como incorporar esa lógica, al menos en esa información que es transversal. La información que sea mucho más pertinente en el ámbito educativo, más excluyente de otra área, bueno, también tendrá que verse cómo se va a trabajar. Y para eso también no es necesario inventarlo, porque me imagino yo que el servicio también ha pasado por algún proceso de calidad, quizás han sido regulados o se han eh, adherido, digamos, al estándar ISO, y si es así, es muy fácil que incorporen el estándar eh, para esta temática de cómo manejo la información. El estándar ISO 27001 incorpora los sistemas de información y ahí todo esto ya está, digamos, es fácil de implementarlo. Pero lo más importante, insisto, es que ustedes se pongan de acuerdo y que esa conversación la deberían tener. Yo no sé, digamos, qué tan lejanos, cercanos están en términos laborales, ¿cierto? Qué tan incumbentes son una fuente de información con otro, pero eso es un trabajo que deberían tener, porque eso va a facilitar bastante. Algo tan trivial, que en realidad no lo es, como ingresar un root, un nombre, una cantidad, ¿cierto? Una ubicación de materiales, o cuando se manejan, por ejemplo, si manejan vehículos, las patentes, el nombre de los conductores, las unidades en las que manejan, digamos, tangibles como combustible, o ya en el caso, digamos, de variables más integradoras como son las variables de dinero, ¿cierto? En finanzas, en proyectos, en sueldo, ¿cómo se va a manejar eso? O sea, no puede ser que yo escriba 1.000.000 en formato número y otro lo escriba en formato peso, uno separe con coma, otro con punto. Entonces, esa es una conversación no menor que la deberían tener. ¿Ok? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí. Sí, profesor. Comentarle, bueno, que nosotros trabajamos con diferentes sistemas, entonces no es que uno ingrese una cosa, no, en los sistemas genera la información de acuerdo a los parámetros establecidos y desde esa base se trabaja. Ahora, si hay alguna entidad que la requiera de otra forma, por supuesto que se modificará de acuerdo a lo solicitado, pero como servicio se trabaja con sistemas, ¿ya? Eso, no quiero andar más en el tema para que podamos ir, digamos, de plano a su programación, pero eso quería dejar claro. Gracias, Ok, profesor. ya, gracias. Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos visualizado acá qué tipo de argumentos tenemos, qué tipo de variables tenemos, podemos empezar a tomar decisiones cómo trabajar, ¿cierto? Entonces, lo primero, ¿cierto? Una vez que hemos visto de manera cualitativa lo que tenemos, ¿cierto? También entender que en Excel, como dije, la unidad operativa en la celda, esta es la celda, ¿cierto? Aquí estoy parado en una celda, y la celda, piénsela usted como una intersección de una calle. Esta está en la calle 6, en la intersección de la calle 6 con la calle R, ¿cierto? En esa intersección estoy operando. Y voy a hacer ahora algo que es obvio, pero que no se olvide nunca, porque uno ve errores asociados a lo que voy a comentar de manera recurrente. Por ejemplo, yo voy a escribir acá 3 más 8, ¿cierto? Si está pequeño, me avisan para agrandar. Y bueno, obviamente veo que quedó escrito tal como yo lo puedo escribir, por ejemplo, en un Word. Pero bueno, esa no es la función de Excel. Si yo coloco signo igual y a la misma expresión yo se lo antepongo, acá me computó el número 11. Entonces, no olvidemos que esto es una hoja de cálculo. Excel cuando fue creado bajo la lógica de la contabilidad y la finanza, así que empezó a operar como hoja de cálculo, como una forma de conocerlo. Y en este caso, esta es la función principal. O sea, si yo en Excel no puedo tener esta capacidad de cálculo, de cómputo, no tiene sentido, porque yo para escribir 3 más 8 lo puedo escribir en un Word, en un TXT o en cualquier otro formato. En este caso, no nos olvidemos que para eso está Excel. Ahora, de esta aptitud original de Excel, que aún se mantiene, porque esa es la condición sine qua non, si no fuera esto, Excel no sería Excel, se desnaturalizaría. Hay muchas otras aplicaciones sobre Excel que se pueden hacer hoy día. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que justamente en la celda yo voy a trabajar sobre todo de esa manera, al menos en esa manera y más. Pero bueno, para poder trabajar en eso también tengo que tener idea de cuántas, por ejemplo, columnas estoy operando, y en este caso tengo desde la letra A, ¿cierto?, hasta la letra M. Y acá abajo yo estoy apuntando con el cursor, no sé si se ve, dice recuento 13. O sea, tengo 13 columnas en este caso, y si yo me paro, por ejemplo, en cualquiera de ellas, acá el recuento me dice que son 1186. Tan solo con el hecho que yo me pare acá, me la está contando. ¿Ok? Entonces tengo, en el fondo, tengo en este caso una matriz de filas, ¿cierto?, por columnas. Dijimos que eran 1186 filas por 13 columnas. ¿Ok? Ahí estoy operando. Y ahí me voy a mover, digamos, en este caso. Tengo que tener presente que ahí voy a estar, en esa superficie voy a estar operando. 1186 filas por 13 columnas. No tengo más, no tengo menos en esta data, en esta data, en esta data. ¿Ok? Ahora, para poder operar yo tengo que tener conocimiento de qué tipo de variables tengo en juego, ya que yo tengo que tratar de identificar de todo lo que hay acá, ¿cierto?, cuál es la variable o las variables más importantes, entendiendo aquellas como que tienen que me revelan más información que otras, porque evidentemente yo puedo perder acá la clave,
en este caso, que es un identificador. Y que no es correcto que se pierda, porque todo esto que está acá está informado por algo, ¿no? ¿Ok? Nadie coloca información porque está aburrido o por un hobby. Todo acá informa, todo es pertinente. Pero dentro de esa pertinencia se supone que hay variables que son más pertinentes que otras y unas más importantes que otras. Por ejemplo, si yo a lo mejor acá pierdo la clave, que no es recomendable porque así también pierdo la trazabilidad, entendemos que tiene quizás menos importancia, lo cual también es relativo, si yo pierdo acá, por ejemplo, la nota, o a lo mejor la calificación final que tuvo la persona. Entonces, hay información que quizás es más importante que otra, o de alguna manera podemos identificar variables principales y variables secundarias o covariables. Entonces, yo entiendo que tengo la nota final de este proceso, entonces a lo mejor las notas son las variables de interés, ¿cierto? Y las demás serán covariables al servicio de esta. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, vamos a seguir la lógica del trabajo, porque acá el que me va a guiar en el trabajo siempre es la variable en juego. ¿Ya? No es lo mismo que yo opere con variables de tipo cualitativa, ¿cierto? Que con tipo cuantitativa, o con criterio alfanumérico, como en este caso. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando acá que lo que importa son las notas, ¿cierto? En cualquiera de sus opciones que nos entregan acá, ¿cierto? Podemos, si ustedes quieren, ¿cierto? Si ustedes así lo precisan, y yo lo sugiero, es que esta calificación que se coloca, por ejemplo, sobre todo cuando estoy trabajando con la data, de manera exploratoria, la pueden identificar. Todo lo demás se supone que es covariables que influyen en esto. Es decir, de otra manera, esta nota 3 que está acá, no sé si en este caso son opciones 2, 3 y 4, por lo tanto no necesariamente está asociado a la nota clásica de un 3, ¿cierto? Suponemos que 3 es menos que 4 y mayor que 2. Esta nota que tiene acá en escritura se debe ¿a qué? A la combinación de esta clave con este género, con este año de egreso, con esta universidad, en esta región, para este tipo de prueba, donde asistió en niveles básicos, donde aquí también en esta variable asistió, y en donde acá se repite que sea básico. Seguramente más abajo esto no va a ser lo mismo. O sea, en el fondo estoy diciendo que este número 3 es la resultante, lo podríamos interpretar así, de todas las demás covariables. Esto es un constructo que yo estoy haciendo, pero para darle una lógica, porque repito, no todas las variables ponderan igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pienso en esta variable, ¿cierto? En esta variable escritura, que solamente tiene 3 opciones, en esta data, seguramente la data completa a lo mejor tiene más, y yo selecciono, no preocupándome por ningún criterio, ya el Excel con el solo hecho de que yo seleccione la variable, me va a dar información. Me va a dar información. Porque nos damos cuenta que en algunos casos hay nota puesta y en otros casos no hay nota puesta. Ya, quiero atender a Juan Gallardo. Déjame terminar esto para no soltar el cursor. Sí, ¿Cómo dígame puedo nomás. hacer- ¿Cómo puedo hacer lo que está haciendo sin hacer sin saltar el cursor automático? Ahí, al automatismo, ahora no. El automatismo ahora no. Hay a ver, hay atajos de Excel Ya, se hace manual entonces. sí, no, en el comienzo manual. Sí, no, la Vale, sugerencia es manual gracias. porque al final no, totalmente se va. A ver, si usted quiere ir, por ejemplo, y ve atajos de Excel, en un comienzo no es recomendable porque para que sepa qué está haciendo. Es muy fácil perderse. Evidentemente, los atajos me sirven porque en este caso la data es relativamente pequeña, pero cuando sea la data muy grande va a tener que ocupar atajos de Excel. Pero en el curso básico no es aconsejable, para que no se pierda. Acá me está diciendo que tengo un recuento de 1185
y me da una suma total de 1259. ¿Ok? Acá hice un conteo. ¿Ok? Eso es lo que tengo en esta tabla que a mí me interesa, por ahora. ¿Cierto? No estoy ocupando ningún otro criterio. Pero además, ¿cierto? Yo me doy cuenta acá en este caso, y que en no todos los casos yo tengo esta nota, ¿cierto? Porque seguramente es excluyente. Al parecer es excluyente. Si yo me paro acá, me doy cuenta que los que tienen acá esta nota no tienen esta y viceversa. Entonces, por algún proceso, nosotros no conocemos, es excluyente. Y es muy probable que la información del metadato me lo pueda decir. ¿Ok? Incluso acá hay un grupo minoritario al parecer que tampoco tiene ningún otro tipo de calificación. ¿Ok? Entonces, acá a mí qué me interesaría, por ejemplo, en primera instancia, de una base de datos, cualquiera sea. Voy a pedirle primero que me cuente, ya sabemos, digamos, que hay 1186 filas, ¿cierto? Pero voy a pedir acá que me cuente los que están en blanco. En este caso, yo con el cursor me paro y voy, o con el mouse, digamos, selecciono. En este caso, solamente hasta la línea 2, porque no me interesa el encabezado. Le digo que me cuente los blancos que hay desde A2 hasta A1186. Aquí se ve la fórmula. Contar punto blanco desde A2 hasta 1186, porque debería tener 1185 descontando la primera línea si es que todos tuvieran información. En este caso, tengo 0, no tengo ningún blanco. O sea, todas las líneas en ese rango están llenas. Repito, estoy contando los blancos. ¿Ok? Y acá yo en más me posiciono y puedo arrastrar, ¿cierto? Y me va a contar también los blancos en esta otra columna. Si se dan cuenta ahora, me mantuvo las filas, pero cambió la columna. Pasó de la columna A a la columna B. Si voy muy rápido, Profesor, sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí. ¿Cuándo nosotros ocupamos el contar blanco? ¿Para qué Ahora, caso se puede dar? ahora lo estoy haciendo. Lo estoy ¿En la haciendo. práctica? Ahora lo estoy haciendo para eso. Esto es práctico. No. Si esto, a ver, esto tú lo tenés que hacer en tu base de datos para saber cuántos blancos tenés. Ahora tenés que hacerlo para conocer la data. A eso me refiero. Para conocer una data en lo que sea, tienes que hacer esto. Tienes que hacer En esto. el caso que se me haya pasado alguna celda que no haya escrito nada y se me quedó en blanco, ¿sí? Claro, queremos ver los blancos que tiene la celda. Acá tengo que ver por qué no lo acusó, tenía que haberlo acusado. Contar punto blanco del rango. 0 blanco. Tiene que haberme acusado. La idea es ver, a ver, lo que quiero ver es lo que está vacío y ponderarlo. Porque si es mucho lo vacío, tengo que saber por qué me faltan datos. ¿Se entiende? Tengo que saber por qué me falta. O sea, debería tener la data completa, a lo mejor sí, a lo mejor no, y si no es así, hay que averiguar por qué. Entonces, si los datos no están completos, acá voy a... este caso, a ver, contar, punto blanco, revisar, contar. Y en este caso, no. Ahora que acá tengo el formulario, a ver.
es contar.si. Ya, ese puede ser el error, contar.si. Ah, 186, ¿por qué no? No. Ah, contará. Contará. Ahí está, contará. Ya, ahí me acordé que cuando tengo, por ejemplo, caracteres alfabéticos, es contará. Contará 285. Acá es, acá tengo 0. Acá lo voy a hacer al revés, pero lo voy a hacer así para todo. Como no solamente tengo números, para los números es contar, ¿cierto? Y para cuando tengo alfabético es contará, y lo vamos a hacer al revés. Los vamos a contar y vamos a ver cuántos blancos hay. Contará. Contará es cuando tengo letras y contar es cuando tengo números. Ya, acá es contar. Acá estos son números y estos son, ya, tienen letras. Esto es contar desde contar desde F2 hasta F1186. Y tengo 1135, ya me bajó. Este dijimos que eran Profesor, el contar y la celda, ¿para qué es? el contar, Porque el no, contar punto blanco y el contará y ahora es contar. no, lo que pasa es que al final, como tengo alfanumérico, tengo letra y número, voy a hacerlo al revés, voy a contar lo que hay para saber lo que no hay. Entonces, el contará me va a permitir contar, por ejemplo, en este caso, a esta variable que no tiene números o que tiene letras. ¿Entiende? Y con el contar estoy contando lo que es numérico. Por eso estoy haciendo esa diferenciación. Porque en este caso, tengo 1180 1135. Por lo tanto, debería tener 1185. Me está faltando 50. ¿Entiende? Para contar números, ocupo contar, como está acá. Contar. Pero para contar cadenas, por ejemplo, el nombre acá de la universidad, ¿cierto? O el sexo, es contará. ¿Ok? Y cuando es números y letras, es contar. No, por el contrario. Cuando es letras, ¿cierto? Cuando tengo letra, es contará. Si tengo una letra, es contará. Acá tengo número y letra y va a ocupar contará. ¿Por qué? Para Excel, desde el punto de vista de Excel, que por ejemplo es contrario al Word, cuando el carácter es numérico, tiene la mayor jerarquía para Excel. Cuando tengo ya introducida una letra, un carácter alfabético, por ejemplo, para Excel la categoría baja del punto de vista de Excel. Entonces, en este caso, yo tengo acá una combinación y Excel ya no toma esto como con un número. Sabe que hay número adentro, pero ya no lo opera como un número, porque de hecho no lo podría operar. No podría yo acá sumar este con el que sigue, no tiene sentido. No lo podría hacer. Entonces, para Excel esto es un string. Entonces, acá ocupé contará. Acá ocupé contará. Acá ocupé contar.
Entonces acá es contar. 789, acá es contará. Profe, consulta por qué en la aplicación 185 y acá está. Son números. Acá es contar. Acá estos son contará. Voy acá, contará. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahora, en este caso, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Todos, ¿cierto? Le voy a restar 1185 a todos. En este caso no le falta. El que me da 0 es porque no le falta. ¿Cierto? Y voy a hacer esto también. Voy a hacer esto para que no nos compliquemos con los signos. Con los signos. Me interesa el valor absoluto. ABS, ¿cierto? 1185. El valor, no está bien, 1185. El valor absoluto. Da lo mismo si es positivo o negativo. Ahí está. Entonces acá, ¿qué estoy haciendo? Acá tengo lo que me falta para llegar a 1185. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar esto y lo voy a dividir en 1185. ¿Ok? Y aquí voy a ir acá y lo voy a pedir porcentaje. Lo voy a pedir 2 decimales. Y ahora arrastro. Zona que lo lleva numérico, es fácil operar. Ok. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Por ejemplo, en esta línea me falta el 4%, en esta línea me falta el 33%, acá me falta el 70%, y estas son las únicas que tienen problemas de falta. Esta columna y esta columna. Todas las demás no les falta información. Ahora, ¿por qué hago esto? Cuando estoy ponderando en una base de datos lo que me falta, tengo que saber en el fondo si la base de datos es confiable. O sea, no me da lo mismo o no llego a la misma conclusión o no estoy tan confiado cuando opero con 1185 que cuando opero con 346. Eso no quiere decir que necesariamente esto esté malo, porque a lo mejor efectivamente aquí solamente hay 346 porque son los que corresponden, ¿cierto?, con una parte de la data. Si me doy cuenta acá, ¿cierto?, si yo hago un filtrado, acá, ¿cierto?, yo quito las vacías, yo acá me puedo dar cuenta, ¿cierto?, que al parecer es excluyente. ¿En qué sentido? Que lo que tienen nota acá, no tienen nota acá ni nota acá, ¿cierto? Voy a hacer el ejercicio al revés ahora. Voy a filtrar, ¿cierto? En este caso, por este otro criterio. Las que tienen vacía acá, sí tienen nota, perdón. Las que no tienen vacía. Ahí está. Las que están llenas en este criterio, no están llenas en este otro criterio. Entonces, al parecer son excluyentes. ¿Ok? Pero sí tengo que saber, digamos, cuál es la proporción de lo que tengo. No vaya a ser que, digamos, la data esté defectuosa. Entonces, si yo con esa forma de contar, puedo saber cuánto me está faltando. Primero por columnas. Primero por columnas. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, profesor, sí se entiende. Ya, ok. Entonces ahora, viendo que hay columnas que me falta algo, pero es probable que sea así, y que esté bien que sea así, digamos, ya conozco más de la base de datos, en términos cuantitativos. Ya sé, digamos, lo que esta cuestión quiere. O sea, para dónde va. Luego, una vez que yo hago esto, si por ejemplo yo me inclino por conocer digamos, una nota,
que son las de interés, ¿cierto? A lo mejor a nosotros nos gustaría conocer, por ejemplo, cómo es la distribución, supongamos, de notas por sexo, ¿ya? Entonces, como no tenemos tanto tiempo en el curso, voy a ir de manera mucho más rápida. Voy a seleccionar toda la base de datos, en este caso. Le voy a pedir, voy a insertar, y voy a ir a tabla dinámica. Le voy a decir que me la inserte en una hoja de cálculo nueva, y le voy a dar a aceptar. Ya acá me insertó la tabla dinámica en otra hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces habíamos dicho, por ejemplo, que a mí me interesan las notas. Nota de escritura, por ejemplo. La coloco ahí. Ya me dice acá que tengo 1185. Pero vamos a colocar algún criterio. Por ejemplo, género. Y acá me tengo que fijar que acá en configuración de campo de valor, en este caso tengo un recuento. Un recuento. Le voy a pedir suma acá. Ya me contó la suma de esa nota en escritura. O si quiero le puedo pedir, por ejemplo, en este caso, el promedio. Ahí está el promedio. ¿Cierto? Recordemos que esto no era del 1 al 7, o si es que era del 1 al 7 porque no lo sabemos, tiene notas bajas. Y en este caso, esos son los promedios tanto para hombre como para mujer. Repito, acá yo puedo operar en la configuración de valor con el recuento, por ejemplo, que me cuente cuánto hay, ¿cierto? O le puedo pedir, ¿cierto? Aquí me va a dar los 1185, o le puedo pedir, por ejemplo, que me sume los valores, digamos, de esas notas, ¿cierto? Me sume todos los 2, todos los 3, todos los 4. ¿Ok? Entonces, yo acá puedo hacer, si le pido acá, digamos, el promedio, yo puedo hacer una diferenciación entre hombres y mujeres, ¿cierto? Andan muy cerca. Tenemos un promedio general, pero también tenemos una diferenciación entre hombre y mujer. Ahora, cuando yo estoy pensando en una tabla dinámica, esto tiene dos vertientes. Una, obviamente, la información que tengo ahí intrínsecamente asociada a la variable que estoy trabajando. Pero la otra lógica también es la presentación. O sea, cómo yo comunico mejor, cómo expongo mejor esto a mis colegas en mi unidad, a la otra oficina, a mi jefatura o a un externo. Una presentación no lo sé. Entonces, yo voy a tomar esta otra decisión y coloco el género ahora en columnas. Y en la misma tabla, pero distribuida de otra forma. Cada uno, digamos, verá qué le parece mejor. ¿Ok? En este caso, también podemos ver tipo de prueba, ¿cierto? Si yo coloco acá tipo de prueba, tengo tipo de prueba 1, tipo de prueba 2, donde no hay porque entonces no hay información. Entonces era solamente tipo de prueba 1. Esto correspondía solamente al tipo de prueba 1. Si hubiera habido nota en tipo prueba 2, para esa variable, la habríamos podido ver. Entonces la puedo sacar. Veamos por región. Voy a colocarlo acá, mejor región, y acá la nota. Entonces si acá voy por región, tengo el promedio de nota en escritura, y acá tengo el sexo, y acá tengo por región. ¿Ok? Entonces ahí ya la misma información que estaba en la pestaña anterior, acá ya la puedo procesar de manera mucho más ágil. Puedo ver lo que tengo, por los distintos criterios que a mí me interesan. Y acá puedo ir ensayando, porque como dije, si yo coloco, hago un enroque, región y género acá, la misma tabla me queda de otra disposición. Así, para menos para el curso ahora se ve mejor así porque puedo capturar toda la imagen. A su vez, ¿cierto? Si yo coloco, por ejemplo, género lo coloco en filtro y el año de egreso lo coloco en columna,
yo tengo ya tres variables asociadas. Tengo el año que ingresó la persona, tengo la región a la que pertenece y acá tengo el género. En este caso están todos jugando, pero acá yo también puedo filtrar y querer solamente las mujeres. O pedirle solamente los hombres. ¿Por qué? En este caso el filtro gobierna esta tabla, que incluye, por supuesto que la nota en su promedio, incluye el año de egreso y también incluye a la región. O puedo, por ejemplo, hacer un cambio, si a mí me interesa, puedo colocar la región acá, el año de egreso acá y el género acá. Entonces acá yo tengo todas las regiones y puedo empezar a jugar, a pedirle, por ejemplo, que me dé la tercera y la cuarta, por ejemplo. Bueno, lo que no tenga valor no me lo va a mostrar, obviamente. Quiero agregar la séptima y la octava. O las quiero ver todas. ¿Ya? En este caso estamos ocupando las tablas dinámicas a modo de explorar la data que tenemos. Evidentemente, esto que yo estoy explicando acá, que lo estoy haciendo de manera rápida con tabla dinámica, lo pudimos haber hecho de manera manual. Es decir, haber nosotros construido esta data, haber tomado todos los años, haber separado por hombre y por mujer, ¿cierto? En la otra pestaña, y haber también filtrado esto por región. Pero evidentemente acá la tabla dinámica es más rápida. Hasta este momento, ¿tienen dudas? Pregunta o consulta en conocer la data que tenemos. Profesor, cuando me sale la calle 6C, Sí, 6D, sí, esto se produce porque hay falta de información. claro, claro. No hay, para esa combinación no hay. O sea, Ya. la Como para, combinación para tenerlo 2011, nosotros claro que no es un error de no. fórmula o de la misma planilla, sino más No, bien no. es porque no hay información. No, y bueno, de hecho, a ver, cuando hicimos el ejercicio previo, ¿cierto? De contar, y después yo vi, por ejemplo, el caso de pararme arriba de la información, ¿cierto? No hubo ningún problema lógico, digamos, o aritmético, digamos, con respecto a esta variable que es cuantitativa. Esta es cuantitativa, por eso le estoy pidiendo el promedio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, ahora suponiendo que... Profesor, ¿y cómo hacemos para que no aparezca el DIP? ¿Qué cosa? ¿Cómo hacemos para que no aparezca el DIP? No, en este caso se lo está dando porque cuando computa esta mezcla, quiere decir que ahí no está. Ahí no tiene cómo operar. Porque la tabla dinámica opera por defecto así. Esto ya es un constructo que tiene Excel, no es algo que yo estoy construyendo, tendría que hacerlo yo. Tendría que yo ir al 2011, ver las mujeres y sacar el promedio, por ejemplo. Ahora, lo que sí es cierto es que acá, en la información que nos entregaron, ¿cierto? Acá, teníamos que preguntarnos, por ejemplo, si acá, esta era la nota, ¿cierto? Acá, estoy operando promedio de... Promedio de nota escritura, ¿cierto? Si yo voy acá, promedio de nota escritura, acá tengo que ver también si... Ya, acá tienen, por ejemplo, ellos
tienen valores que debo suponer que tienen error. Acá, por ejemplo. Estoy suponiendo. ¿Cierto? Porque me aparece este valor. Ah, no, estos fueron los que yo encontré ahora. Los que yo construí. Y eso fue lo que yo construí. O sea, tiene valores 2, 3 y 4. Y acá, ¿será que yo habré tomado acá también todo esto? Voy a replantearme esto, a ver. ¿Será que yo replanteé mal esto acá? Voy a seleccionar acá. A lo mejor yo tomé los valores que había sacado porcentaje. Porque ahí sí tendría coherencia lo que usted me dice. Si yo cogí los valores de abajo, hay algo que no está computando. Hasta ahí nomás. Se supone que eso fue lo que hice. Ahí la selecciono. Insertar. Y le digo en nueva hoja de cálculo y lo digo aceptar. Ya, entonces habíamos dicho que era la nota de escritura y habíamos puesto acá la región. Acá habíamos puesto el género. Ya, ahí sí, porque yo había seleccionado los porcentajes y lo que yo había hecho. Y el género lo habíamos puesto acá arriba si no me equivoco, ¿no? A ver, voy acá. Región, género usado con años de ingreso y como filtro región. Ya, entonces como filtro región, el año de ingreso acá, ahí sí, el género acá. Claro, yo había escogido también en el anterior, había escogido lo que yo había calculado de porcentaje. ¿Ok? Entonces ahí cuando yo hice la selección solamente hice esta selección. Yo en la primera seleccioné, incluso no me di cuenta, seleccioné estos valores que estaban acá abajo. Yo ahora que seleccioné solamente la data original, ahí tiene esto más coherencia. ¿Ya? Ahora, asociado, digamos, a esta tabla dinámica, ¿cierto? Yo puedo insertar, por ejemplo, un gráfico dinámico, ¿cierto? Y acá la cosa se vuelve más interesante. Ahí me lo muestra y ahí tengo gráfico dinámico. ¿Había trabajado con gráfico dinámico? ¿Aló? ¿Me escuchan? No hemos trabajado, al menos yo, con gráfico dinámico, profesor. Ya. Bueno, el gráfico dinámico responde a la tabla dinámica. Y aquí, por ejemplo, si yo voy a región y, por ejemplo, decido no incluir la cuarta, quinta, sexta y séptima, el gráfico va a variar. Por eso es dinámico. Obviamente también varía la tabla de la cual proviene. A su vez, si yo quito el año 2011 y 2012, también me doy cuenta que el gráfico varía. De la misma manera, si yo solamente quiero, por ejemplo, a los hombres, ahí cambia totalmente. Entonces, el gráfico, ¿por qué dinámico? Porque me permite justamente trabajar de forma no estática como lo haría con un gráfico convencional. Y este gráfico funciona solo con la planilla En tabla dinámica. dinámica. Con Claro, la tabla dinámica. porque cuando yo fui acá a insertar, yo no le pedí gráfico recomendado, sino que fui acá a gráfico dinámico. ¿Ya? Entonces esa es la fortaleza que tiene el gráfico dinámico. Ahora, el gráfico dinámico, ¿cierto? Toda herramienta informática incorpora, digamos, las mismas posibilidades que tienen los gráficos en este caso de rango inferior. O sea, si yo me paro acá, le puedo decir agregar etiqueta de datos, como cualquier otro gráfico que usted haya construido antes. Ahí lo puede ver, ¿cierto? Entonces acá si yo voy a
al gráfico, yo puedo acá escoger, ¿cierto? Como decía, lo que a mí me interesa. Cliquear y decliquear lo que me interesa y me va a mostrar los valores asociados a lo que yo quiera mostrar. Todo esto con fines, digamos, de conocer la data. ¿Ya? En realidad las tablas dinámicas son bastante interesantes porque para conocer la data, para hacer presentaciones, para comunicar, son mucho más potentes que yo construir esta tabla, digamos, de manera manual y que yo hiciera este gráfico de manera manual. Voy a llegar a lo mismo, pero en este caso yo tengo toda la data incorporada. Ahora, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que va a depender de lo que yo busque, de lo que yo quiera, el objetivo, de lo que quiera realizar, por cuál formato me voy a inclinar, ya sea por una tabla, por un gráfico, ¿cierto? O una combinación de ambos. ¿Ya? Así que los que han trabajado con tabla dinámica, un paso más trabajar con gráficos dinámicos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya. Volvamos ahora a la data. Estamos suponiendo, ¿cierto?, que en este caso la data la estamos asumiendo como que está bien ingresada, ¿cierto? Al parecer no tiene errores lógicos ni aritméticos o de ingreso. Voy a eliminar acá. Voy a eliminar ahí, ¿cierto? Al parecer, ¿cierto? Siempre el metadato es importante. En este caso, vamos a suponer que esta data la están construyendo ustedes, ¿cierto? Que ustedes son los que la están alimentando permanentemente, por un proceso, por una auditoría, o porque ustedes están constantemente trabajando sobre ella y tienen que ingresar nueva información. En este caso, repito, estamos partiendo con una data que nos enviaron. Pero vamos a suponer que son ustedes los que ingresan acá la información. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en el género, ¿cierto? Cuando la persona va a ingresar el género, voy a suponer esto, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Dijimos que el primero debiera ser mujer y el segundo también, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando yo ingresar acá al género y me están dictando o me llega la información del tangible, me imagino que esta es una evaluación y a lo mejor lo hacen con en papel o si en otro formato digital, en algún momento esto pasa a un Excel, cuando consolidan, escribo mujer, ¿cierto? Mujer, ¿cierto? Entonces, como obviamente yo puedo equivocarme y puedo escribir, por ejemplo, mujer. Así puedo escribir mujer, ¿cierto? O puedo escribir así, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando yo vaya a datos y vaya a filtro, ¿cierto? En este caso, me va a indicar que solamente tengo mujer, pero yo me doy cuenta que acá tengo otra forma de escritura distinta, ¿ya? Porque son personas distintas que ingresan o porque tienen distintos criterios para ingresar. Entonces, yo en este caso voy a crear o me voy a firmar una herramienta de Excel que me permita tener al momento de ingresar el mínimo de errores posible. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy acá a esta pestaña donde dice datos, validación de datos, acá, validación de datos, ¿cierto? Y le voy a decir que en este caso yo quiero una lista. Y en este caso le voy a decir que el origen puede ser mujer
coma, si no me equivoco en mi Excel, hombre. Le doy a aceptar. Entonces acá, cuando yo vaya, puedo escoger mujer. Y me da mujer. Si yo arrastro, me da la opción de que yo pueda escoger hombre o mujer. ¿Cierto? En este caso también es mujer. Pero ¿qué quiero decir? Pensemos que yo quiero colocar acá, supongamos, niño. Me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Me está acusando. ¿Ok? Yo acá le digo reintentar y coloco mujer. O si fuera el caso, que no lo es, coloco hombre. ¿Ok? Es válido, me lo permite, pero igual tengo error porque dijimos que los dos primeros son mujeres. Pero quiero dejar claro esto, que cuando yo quiero incorporar otra variable que no está en el dominio original, me va a acusar. Entonces yo con esto que estoy procurando minimizar el error. ¿Con qué fin? Con que cuando voy ingresando esto, ¿cierto? Tenga el mínimo de errores, por ejemplo. Acá tengo solamente 2 categorías. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profesor, le tengo una consulta. Por ejemplo, Sí. si yo tengo 100 alumnos y quiero escoger entre 100 alumnos, ¿cómo lo hago? A ver, en este caso, lo aconsejable ahí no sería... A ver, en este caso tengo categorías cualitativas asociado, por ejemplo, a hombre o mujer, al género. Tengo asociado, supongamos acá, ¿qué otras opciones tengo? Por ejemplo, ahí en la tabla, la columna D, si yo quiero, por ejemplo, encontrar Miguel de Cervantes y Ahí tengo un voy, listado para abajo de universidades, mira, ¿cómo yo? mira, Ya, escuchen, esto es lo que quiero explicar. Esto es lo aconsejable. Acá tenía asiste y no asiste. Acá tenía básica de cálculo especial y media. Cuando tengáis pocas variables o pocas combinaciones, es factible hacer esto. Cuando tienes muchas, no tanto, no tanto. Pero también tú puedes incorporar este listado porque a pesar de que son más que los que te acabo de mostrar, sí es un listado limitado, pero son muchas más. Entonces, si tú crees que sean solamente estas universidades, tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que son solamente esas, para no demorarme tanto. Vamos a construir esto, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar IES. Vuelto a lo mismo. Voy a editar acá la celda, voy acá y le digo validación de datos. En este caso, también es una lista. ¿Qué lista? Esas que están ahí. Universidad Miguel de Cervantes. Coma. En mi caso es coma, no sé en su versión de Excel, ¿no? Puede que sea punto y coma. Universidad Andrés Bello. Coma. Voy a llegar a la última para no demorarme tanto. Universidad Católica Silva Enríquez. Vamos a suponer que están todas. Supongamos que están todas, repito. Lo voy a aceptar. Entonces, cuando yo voy a ingresar acá, puedo escoger Miguel de Cervantes, ¿cierto? ¿Ok? O supone que esto no está al lado, me la van dictando, ¿ah? Me la van dictando. No están todas. Supongamos que esta sea Andrés Bello. Supongamos que esta sea Silva Enrique. Supongamos que esta sea Silva Enrique. Y supongamos que esta sea Cervantes. Ahí la tiene. Entonces, cualquier persona que quiera ingresar otra universidad que no está acá en el listado, validado por usted, no lo va a poder ingresar. Porque cuando yo quiera ingresar a otra universidad, por ejemplo, voy a copiar acá. Y acá, por ejemplo, Universidad de Oxford, por ejemplo.
no se encuentra. Entonces, si la Universidad de Oxford es válida por cualquier tema que no viene al caso ahora, bueno, yo tengo que ir, ¿cierto? Y crear este listado e incorporar la Universidad de Oxford. Ahora, ¿a dónde yo te quería llevar? Que esto se puede hacer cuando tengo un listado, ojalá no tan extenso, a diferencia del caso de los nombres de los alumnos, ¿cierto? Porque se supone que Miguel de Cervantes tiene la probabilidad de repetirse en varios momentos. En cambio, un alumno solamente una vez. Lo más probable es que así sea. O sea, el nombre, ¿cierto?, de la persona una sola vez se va a ingresar. Entonces ahí lo que conviene a lo mejor no sería esto, mira. Para nombre, si el nombre del alumno o del profesor, ¿cierto? Que acá no hay nombres, pero sí a lo mejor conviene esto, mira. Conviene en este caso, esto es lo que se estila, validación de datos, longitud del texto. No es algo directo, pero sí te va a ayudar. Por ejemplo, entre 1 y 30 caracteres, ¿cierto? Entonces acá yo no puedo ingresar, digamos, a lo mejor eso lo va a acotar y no voy a ingresar el nombre completo y simplemente le va a alcanzar para el primero y segundo apellido, por ejemplo. En el caso mío, Manuel Alejandro Rodríguez Molina. ¿Viste? No tengo más de 30 caracteres. Entonces tendré que ir Manuel Alejandro Rodríguez. Y ahí me lo permitió. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo general los nombres se estila eso. En los listados se estilan para cuando yo tengo la repetición de lo que quiero escribir. Entonces aquí esto está restringido a un grupo de universidades o un grupo de colegios o de establecimientos, ¿cierto? A lo mejor si una base de datos, en este caso de educación, pero rural, a lo mejor específicamente iban a haber solamente colegios o establecimientos rurales, eso lo puedes hacer. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Gracias, profesor. Ya. Bueno, esto mismo, nosotros lo podemos hacer, ¿cierto? Para el caso de variables cuantitativas. En este caso, yo tendría que operar con estas cuantitativas como que fueran, digamos, cualitativas. O sea, decirle, como lo que hicimos recién, pero con números, perdón. Por ejemplo, acá, región, ¿cierto? De acá, auditar celda, validar datos. Acá le digo número entero, ¿cierto? Entonces le digo que acá entre la primera y supongamos la décimo entre la 15, ¿cierto? Aceptar. Entonces acá yo voy a ingresar la primera región, ¿cierto? O la segunda, o la quinta, o la sexta, qué sé yo. Pero supongamos que yo me puedo equivocar y puedo colocar 16 porque a lo mejor tipié mal, ¿cierto? El 5 está al lado del 6. No me lo va a permitir. No me lo va a permitir. Entonces en realidad tiene que ser la 15ª nomás, la 15ª. Yo también lo puedo hacer eso con números. En este caso, también lo puedo hacer con las notas. Con las notas. Acá las notas, ¿cierto? Que se obtienen, tienen estas opciones nomás, que entiendo que son una calificación específica. O sea, no corresponde a la nota 2 clásica que nosotros pensamos, ni un 3 ni un 4. Pero supongamos que si fuera el caso, supongamos que si fueran notas, ¿cierto? Yo voy acá y le pido variación de datos, le digo que sea un número con decimales, ¿cierto? Que vaya entre el 1 y el 7. Le digo aceptar. Le digo acá 1, el 1,3. Acá, punto 3 parece bien. Ya, punto 3, ¿cierto? En mi caso es con punto, no con coma, ¿cierto? Se sacó un 6,3. Pero de repente me puedo equivocar, se sacó un 7,4. Ahí no me lo va a permitir. Entonces, obviamente esto tiene que ser un 7.
Entonces también yo puedo definir ahí en un rango de operación, donde es continuo, no solamente donde es donde esta cuestión digamos, discreto. También lo puedo hacer. Entonces, ¿qué fin previene esto? O sea, ¿cuál es el fin de esto? De que cuando yo creo mi base de datos, yo tenga el mínimo de error posible. El mínimo de error posible. En el caso de la clave, vendría bien, digamos, restringir el número de caracteres. Seguramente esto se hizo en función al root, a letras del primer nombre, a la fecha de nacimiento, no lo sé. ¿Cierto? El que creó esta clave sabe de dónde viene. Pero efectivamente acá yo puedo ver que le puedo dar una restricción. Si no es cierto, no dos tienen, parece el mismo largo, si yo puedo entender que hay un límite superior el cual no pasa. Entonces puedo decir, mira, son 10 caracteres la clave, por ejemplo. Acá restringir a dos posibilidades. Acá el año de egreso también yo lo puedo establecer como un número entero, del 2011 al 2018. Entiendo que está de continuo. La institución es un listado. La región, número discreto. Tipo de prueba, acá son dos opciones. 1, 2. Para nota, tengo del 1 al 4. La otra nota, estos son términos. Apropiado, competente, en desarrollo, esencial. Este es lo mismo. Asistencia, dos opciones. Asiste y no asiste. Nivel, básica, párvulo, especial y media. Lo mismo acá, asiste o no asiste, y acá realmente está lo mismo, básica de párvulo y media. ¿Ok? Entonces yo puedo restringir eso. Y eso también tiene otra componente importante, que es la siguiente. Es probable que a lo mejor ustedes no trabajen solamente, no solo ustedes trabajen la base de datos, sino que seguramente la comparten con compañeros o con terceros, o a lo mejor se pueden dar situaciones particulares como un reemplazo, están de vacaciones, puede que haya alumno en práctica o gente que no tenga mucho conocimiento aún de los procesos y se puede equivocar. Entonces, cuando yo tengo la data que quiero construir y la audito de esta manera, yo minimizo el error, lo minimizo, ¿ok? Lo minimizo. Y digo minimizo porque puedo mantener errores. ¿En qué sentido? De que a lo mejor yo acá en nota, ¿cierto? No, yo puedo poner, por ejemplo, acá a lo mejor 5,3, ¿cierto? Y me va a decir que está bien, pero en realidad la nota era un 5,4, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, no me impide que tenga errores, pero sí lo va a minimizar, toda vez que sean discrepantes con el criterio base que yo le estoy colocando. Entonces, eso también va a hacer que yo tenga una mayor seguridad de que la data que estoy manejando tiene el mínimo de error posible. Ojalá cero error. Si esa cuestión es así de sencillo. Cuando tengo cero error, los análisis que vienen después, las conclusiones que saco, son mucho más robustas. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ok? ¿No hay? Ya. Es más, siguiendo con lo mismo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, acá, voy acá a auditar celda, perdón, validar el dato, voy a ir un poco más profundo, le voy a poner acá un mensaje de entrada. Entonces le voy a poner acá un título. Sexo. Mensaje de entrada. Recuerde que solamente existen dos posibilidades. ¿Cierto? Acá lo coloco. Mujer u hombre. Y le digo aceptar, y acá también le voy a dar mensaje de error. Entonces tengo tres niveles.
alto, advertencia o información. Entonces, por ejemplo, acá, si escojo advertencia, es ese icono, y si escojo información, es esa. Entonces acá, título, sexo. Mensaje de error. Aténgase a lo conversado en reunión de pauta. Supongamos que se difiere una reunión de pauta a esto, ¿cierto? Aceptar. Entonces acá, por ejemplo, si yo coloco niño, ¿cierto? Dice sexo, aténgase a lo conversado en reunión de pauta. ¿Ok? O sea, además me puede dar un mensaje. Entonces la persona se va a recordar, ¿cierto? Aceptar. Y va a tener que ingresar lo que está permitido. ¿Ok? En este caso, dijimos que era mujer. En esta misma lógica, ¿cierto? Voy a validación de datos, ¿cierto? En este caso voy a ir a advertencia. En este caso, institución. ¿Cierto? Mensaje de error. Acá le podemos decir solo instituciones instituciones de educación superior chilenas acreditadas, por poner un ejemplo. ¿Cierto? Y acá el mensaje de entrada, título, universidades acreditadas en Chile. Aceptar. Entonces acá, ¿cierto? Universidad de, no sé, de Cambridge, ¿cierto? Por ejemplo. Son instituciones de educación superior chilenas acreditadas. ¿Eso continúa? Sí. Ya, entonces quiere decir que acá yo tengo que escoger acá la que me corresponde. ¿Ok? Y acá, ¿cierto? Si sigo con el criterio que estamos viendo, acá región, recordar que es número entero, por ejemplo. Mensaje de error, acá va a ser un alto. Detente. Sigue las instrucciones dadas. Entonces acá, si yo quiero colocar, por ejemplo, no sé, se equivoca la persona y coloca 1.5, sigue la instrucción acordada. Verdad que esta cosa era un número entero. Entonces, verdad que es 15. Por ejemplo. También le puedo tener esta opción, digamos, que interactúa y ya me está dando más información que solamente saber que acá yo tengo adentro un filtro. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Es como lo que yo quisiera haber hecho en alguna oportunidad con mucha gente, y ahí hubiese restringido bastante o disminuido el error en realidad, el margen de error. Así que súper interesante. Sí, esta herramienta es muy útil, digamos, está de manera previa se supone que esta base de datos que está acá, ¿cierto? La tuvieron que haber construido con algo como esto, o con mucho cuidado, ¿cierto? O sea, para yo, digamos, no equivocarme, tengo que estar pendiente siempre. Y a lo mejor los que trabajan de manera cotidiana con la data, no sé, la gente que a lo mejor trabaja en contabilidad, en finanzas, que están todos los días con una misma lógica, ya deben conocer quizás los guarismos, las magnitudes, las deben conocer. Y se deben equivocar, pero quizá poco. Pero imagínense que a usted le toca ahí interactuar con ellos, es un ejemplo, y no está tan habituado.
la probabilidad de que se equivoque es alta, como cualquiera. Incluso uno mismo puede tener mucha experiencia en algún tema, pero imagínese si usted está, no sé, pues quizá ahora mismo, fin de año, fatigado ya, y está trabajando quizá una rendición, entregar un informe y hasta tarde. Entonces se puede fatigar y la posibilidad de que se equivoque está. Entonces, esta herramienta apuntan a eso, que cuando yo me preocupo de esto, que está, digamos, esto está enlazado también con lo que comentamos en un comienzo, ¿cierto? Que cuando yo defino muy bien cómo voy a ingresar, en qué formato, qué no voy a ingresar, después esto es muy fácil. Una vez que yo lo puedo automatizar, yo puedo crear esto para que haya un mínimo error. Y finalmente la data que se obtenga sea la que se necesita y no tenga errores de tipo lógico o aritmético o de cualquier otro. ¿Ok? Ya. ¿No tienen duda o consulta hasta el momento? Ya. Miren, otro aspecto útil que podemos ver acá en esta data, yo estoy estudiándola. Por ejemplo, acá hay una clave. Yo no voy a saber ya cómo generaron esta clave, ¿cierto? Pero sí vamos a hacer lo siguiente. Bien. Le voy a enseñar a crear clave. En este caso, por ejemplo. Aprovecho a preguntar si quieren y que se les enseñe a automatizar correos y también automatizar para hacer, ¿cómo se llama? Por ejemplo, diplomas o cosas así. ¿Quieren eso? ¿Automatizar correos? Sí, profesor, Ya, todo sirve, todo. ya. No, es que lo pregunto porque si quieren esa parte se la sabemos bien Jorge Cárdenas, le digo que mañana él le haga eso, que es para automatizar correos, enviar correos de manera masiva, interactuando en Excel con Word. Él se maneja muy bien en eso porque él trabajó mucho tiempo con eso. Así que le voy a decir que vemos eso. Mañana para que trabajen con él, al menos una parte. Ya, acá tengo una clave. Repito, no sé cómo la crearon. El que sabe esto es solamente el que la creó. Pero nosotros vamos a crear una clave ocupando funciones con toda esta información. Por ejemplo, acá tengo 10 criterios. Entonces, por ejemplo, acá voy a decirle, voy a ocupar distintas funciones. Voy a decirle acá, por ejemplo, voy a decir acá, siendo igual, voy a decir, por ejemplo, izquierda, ¿cierto? Le voy a decir que acá me traiga 2 caracteres por la izquierda. Entonces me quedó mu. O sea, por la parte izquierda, extráeme 2 caracteres. Me dejó la parte mu. Acá en el año le voy a decir, por ejemplo, que me lo sume. Va, que me lo sume, nada que ver. Que le voy a decir extrae con otra función, ¿cierto? De acá, de la segunda posición, 2 caracteres. Y mejor 0,1. De esta celda, extráeme a partir de la segunda posición del 0, 2 caracteres. O sea, el mismo 0 y el 1. Y de acá, le voy a decir, por ejemplo, le voy a decir acá tenía la universidad.
En este caso, no me voy a complicar con eso ahora. Acá. Lo voy a hacer. En este caso, estoy acá. Estoy operando ahí, obtuve eso. Voy a operar acá. Acá le voy a decir, por ejemplo, derecha, ¿cierto? Y que de acá me traiga 2. Ahí me tiró la terminación ES, ¿cierto? En región, voy a ocupar la misma región. Y acá voy a hacer algo, voy a decir que, no, voy a hacer otra cosa. Voy a decir que me concatene, concatenar, ¿cierto? Que me concatene región con tipo prueba con escritura. ¿Ok? Y acá tengo 2 asiste y 2 básicas. Así que basta con que me quede con, con 2 de ellas, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que por derecha, ¿cierto? Me traiga 1. Y acá por derecha, derecha, Profesor, ahí sí, en el asiste, sí, es la E final, ¿cierto? así es, me Y traiga 2. si nosotros tenemos valor de datos, asiste y no asiste, ¿por qué no? Ah, porque igual No, en este importa. caso se repite. Estoy planteando un ejemplo nomás con una línea, Ah, perfecto, perfecto, perfecto. con una sola. Porque digamos esto arbitrario, usted lo va a ver después si lo hace con el root, con la patente, no lo sé. Entonces, una vez que yo tengo acá lo que a mí me interesa y lo que importa acá, esto es lo más importante, que sea el mismo criterio para todos. Entonces acá, finalmente, yo digo acá, concatenar, ¿cierto? Y quiero que me lo junte todo. Y además, yo que le voy a poner, ¿cierto? La guinda de la torta, un símbolo, otro símbolo. Ahí le puse un asterisco. Le faltó el 1 del AO de egreso. ¿Me faltó uno? Ya. Este, coma, este, coma, este, coma, este, coma, acaba entre comillas, sinónimo. Le puso 2 comas después de U5, profesor. Concatenar U5, le puso 2 comas. U5. Ah, eso es lo que me molesta. Ah, verdad que es comillas esta cuestión. Comillas, asterisco, comillas. Ya, ahí está. Ya me quedó la clave. Ahora, esta clave que está acá, ¿cierto? Que acabo de crear, ¿cierto? Está acá, yo me posiciono ahí, está como fórmula. Entonces no la quiero como fórmula ya, yo voy y la pego acá, 1, 2, 3. Y ahí me quedo ya, si me paro ahí, es una clave. Entonces, por ejemplo, esta es la clave creada para la primera persona. Ahí está. mu01 S3313 EK asterisco, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo hice acá, digamos, extraje esto acá para hacer el ejemplo. Pero cuando yo hago esto, ¿cierto? En la línea, con todo esto, yo después simplemente arrastro, ¿cierto? Y se propaga, digamos, al resto de la fila. Entonces, yo para cada uno de ellos les puedo crear una clave. O sea, lo que quiero decir es esto. Yo lo hice ya con la primera, ¿cierto? Si hubiésemos copiado todo esto para acá, ¿cierto? Copiamos todo esto, ¿cierto? Y lo hemos pegado
acá por ejemplo, ¿cierto? Y yo después esta fórmula la hubiese arrastrado, me habría tomado para cada uno de ellos la misma lógica. Me habría traído de izquierda 2, de extrae a partir de la segunda posición 2, derecha me extraiga 2, que me concatene, suma y sigue. Entonces, ahí tienen ustedes una forma de hacer, por ejemplo, algo también práctico que es una clave, un ID, ¿cierto? Esto les puede servir justamente para identificar personas que ustedes quieren que quede anonimizada, o para crear un código, por ejemplo, para alguna instalación o algún elemento para vehículos, por ejemplo, una codificación interna que puede ser con la patente. Es lo que nosotros ocupamos, por ejemplo, para crear las claves de ingreso, qué sé yo, tiene una multiplicidad, digamos, de opciones. ¿Ok? Y solamente ocupando funciones básicas de Excel. ¿Le parece? ¿Dudas, preguntas? ¿Aló? Entonces, para ir terminando, ¿qué hemos podido ver ahora, digamos, en este tiempo? Vimos primero cómo yo, en una data que me dan, primero tengo que conocer la cantidad, ¿cierto?, de información que tengo, preocupándome tanto de columnas como por filas. Después nos preocupamos, ¿cierto?, de contabilizar lo que teníamos con la función contar y contará para ver cuánto tenemos vacío, para hacer una idea. Posteriormente, después quisimos conocer aún más la data y trabajamos con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y después, simulando o pensando en que nosotros somos los que creamos esta data, vimos herramientas, ¿cierto?, de auditoría, ¿cierto?, de validación, perdón, de datos dentro de la celda. Y tenemos distintas opciones, dependiendo si la variable es cuantitativa o cualitativa, y también la validación de datos nos da distintas formas de auditarla y de transmitir información, entendiendo que quizás no solamente somos nosotros los que trabajaríamos en el ingreso de la información. Finalmente hemos visto, ¿cierto?, cómo podemos crear una clave, algo que también es muy práctico, cuando uno trabaja con alguna base de datos y quiere encriptar cierta información. En este caso, la data que viene con una clave específica donde anonimiza a la persona que obtuvo, digamos, la calificación en esta prueba que se hace de inicio. Así que si no tienen más duda o consulta, estaremos terminando por hoy. El video va a quedar grabado en la plataforma y vamos a solucionar el tema de las claves y también de la información que está arriba, tanto el PDF como el Excel, que es este mismo que estamos trabajando, que ustedes lo proporcionaron. ¿Ok? Perfecto. El PDF está en todo caso, estimado. Ah, perfecto. Sí, sí, el PDF está, tiene como 300 y tantas hojas. Sí, Lo que no está es el Excel, o sea, está la imagen del Excel, pero no se puede descargar. ya. Claro. Perfecto. Perfecto. Nos vemos mañana entonces a la misma hora. Bueno, profesor, que esté bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Luego, Nos gracias. vemos.